Dos veces aparece la palabra deber en el sentido de necesidad en el texto de la carta a los Hebreos que recién escuchamos. Dice, Jesús también debía participar de esa condición. Está hablando de que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne. Jesús también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia mediante su muerte aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Esa es la primera vez que aparece la palabra deber. Insisto, la palabra deber no es aquí yo tengo el deber, sino habla de una necesidad. Era necesario que Jesús, era como, detrás de la palabra debía, en el sentido de ser necesario, existe lo que se llama una necesidad teológica. Esto no es una simple necesidad, por decirlo así, natural, sino esto es algo que se corresponde con el plan de Dios, algo que es necesario puesto que Dios así lo determinó. Repito, entonces dice, Él debía participar de esa condición. La segunda vez, en consecuencia, dice el texto, Él debió hacerse semejante en todos a sus hermanos. El contexto es más o menos el mismo. Y la necesidad de la que aquí se habla, esa necesidad teológica, tiene que ver con lo mismo. Él debió hacerse semejante en todo a sus hermanos. Una primera consideración sobre esto es, Dios no podría haber realizado la salvación de otro modo o de otros modos. Y la respuesta obvia es que sí. Desde el punto de vista de Dios, todo es posible. Cualquier modo es posible. Cualquier modo que los hombres pensemos, o incluso cualquier modo que los hombres ni pensemos. La sabiduría de Dios, la creatividad de Dios es infinita. Sin embargo, en el texto de la carta a los Hebreos se habla de debía. Es el mismo contexto en el cual el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en la aparición a los discípulos de Emaús, dice, no era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, era necesario que el Hijo del Hombre sufriera para entrar en la Pascua. ¿Se acuerdan el texto de Emaús? En la aparición a los 12 también en el Evangelio, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas para entrar así en su gloria. Es el mismo contexto, la misma necesidad teológica la que se refiere en esos textos del Evangelio de Lucas y en este texto de la carta a los Hebreos. Aquí se utiliza la palabra debía, pero sin haber cotejado el texto griego, creo que es la misma frase, que en griego se dice dei, es un impersonal, es una frase impersonal que tiene necesariamente como sujeto activo, no nombrado, a Dios. Pues bien, ¿qué significa entonces este debía? Repito las frases. En ambas se habla de la encarnación. Jesús también debía participar de esa condición, la de los hermanos humanos, la de la hermandad humana que Él asume. Y después
Él debió hacerse semejante en todo a sus hermanos. Se hizo semejante en todo a nosotros. Siendo Dios, se hizo y debía ser así. Debía ser así. ¿En qué contexto debía ser así? Justamente en el contexto de la capacidad de sufrir y de morir. Lo que no podía Dios, morir, y en cierto sentido tampoco sufrir, Dios lo asume para poder morir y sufrir. Cuando Dios asume, la segunda persona de la Trinidad asume la humanidad, asume nuestra condición humana, la asume sin cláusulas de excepción. Repito este concepto. Dios podría haber asumido la humanidad diciendo, bueno, sí, yo me hago hombre, pero sufrir no, ¿eh? Sufrir, no. Sentir tampoco. Morir, bueno, no. Asumo la humanidad, pero morir, no. Y uno podría empezar a decir, asumo la humanidad, pero, a ver, ojo, eso de tener que depender de un papá y de una mamá durante 15 años, no. Asumo la humanidad, eso sí, yo que lo sé todo, tener que aprender, tener que ser iniciado en una cultura, no. ¿Podría Jesucristo haber establecido ante el Padre Dios estas cláusulas? Sí, pero ahí es donde el debía toma toda su fuerza. Él debía hacerse semejante en todo a sus hermanos. Por tanto, también en todas las condiciones de dependencia, de debilidad, de vulnerabilidad, de sufrimiento y hasta de muerte, que forman parte de la vida de todos los seres humanos, que han formado parte de la vida de todos los seres humanos desde que el hombre existe hasta que se termina la historia. Él debía asumir la humanidad, pero no la humanidad de Adán, sino la humanidad con todas las consecuencias que el pecado de Adán contrajo para el resto de sus hijos. O sea, debilidad, muerte, fracaso, sufrimiento, incomprensión e incluso tener que aprender, tener que pasar 9 meses preso en el útero de una madre. Mirá vos, estoy ridiculizando, por supuesto, no es pasar 9 meses, pero al Dios infinitamente libre se tuvo que pasar 9 meses de vacaciones forzadas en el seno de su madre. Por supuesto, el seno purísimo de la Virgen está buenísimo, ya sé. Pero en la tradición cristiana muchas veces se ha pensado en el Dios que asume también la vida intrauterina con todas sus limitaciones. Pues bien, Él debía esto. Y constantemente, sobre todo, se habla del debía pasar por la muerte. Fíjense lo que dice el texto, la primera de las 2 frases. Ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esa condición. ¿Para qué? Primera finalidad. Para reducir a la impotencia mediante su muerte, aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Él debía pasar esto para reducir a la impotencia mediante su muerte aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Primera finalidad. Segunda, y liberar
segunda finalidad, liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por temor a la muerte. Él debía esto, pasar por la muerte, para reducir a la impotencia al diablo que tenía el poder sobre la muerte y para liberar a los que vivían esclavizados por temor a la muerte, es decir, la humanidad. Y después, tercero, debía o debió hacerse semejante en todo a nosotros. ¿Para qué? Para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. ¿Cómo se convirtió? Qué interesante. No se habla aquí de un sacerdocio eterno del mediador entre Dios y los hombres, sino de alguna manera se habla de un sacerdocio al cual Jesucristo accedió mediante sus sufrimientos. Casi cabría decir, la ordenación sacerdotal de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, aconteció por sus tribulaciones. Así se convirtió en sumo sacerdote, en un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, que expíe los pecados del pueblo. Él debía hacerse en todo semejante a nosotros para expiar los pecados. E incluso el último detalle, se habla de algo, por decirlo así, pedagógico. Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, y si experimentó personalmente la prueba y el sufrimiento es porque aceptó todos los efectos o todas las cláusulas de asumir la humanidad. Si él experimentó personalmente la prueba y el sufrimiento, lo hizo para poder ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. De alguna manera, fíjense lo que aparece aquí, el Dios omnisciente, que todo lo comprende, que es misericordioso, aparece capaz de comprender nuestros sufrimientos porque Él mismo los experimentó antes. No aparece una capacidad previa al sufrimiento, sino una capacidad aprendida a partir del sufrimiento. Aparece una capacidad de comprensión en el corazón de Cristo como consecuencia de la escuela del dolor por la que Él también pasó. Y esto era necesario. Era parte del paquete parte de las cláusulas de la totalidad. A ver, por decirlo así, Jesucristo cuando se hizo hombre firmó un cheque en blanco. Me viene la frase de un famoso pensador latino. En latín suena feo la frase, pero la voy a decir en castellano. Decía, soy humano y nada de lo humano lo considero ajeno a mí. Por decirlo, podríamos decir que esta frase que dijo un pensador latino, no sé si fue Lactancio o alguno de ellos, no recuerdo el nombre exacto, este pensamiento podría decirse que Jesucristo lo suscribiría plenamente. Humano, soy humano, humanum sum, y nada de lo humano lo considero ajeno a mí.